Farmacometría. La farmacometría establece la magnitud de los efectos de los fármacos desde el punto de vista experimental y clínico, en función a la dosis administrada. También establece cuánto y cada cuánto es necesario administrar un fármaco para obtener el efecto deseado, además de que permite evaluar y comparar la seguridad y efectividad de los fármacos. Curva dosis-respuesta. Una importante manera de conocer y caracterizar el efecto del fármaco es la determinación de su curva dosis-respuesta. En el eje vertical o eje Y se especifica la intensidad del efecto farmacológico hasta su máxima expresión, relacionándola con la dosis o el logaritmo de la dosis en el eje X u horizontal. En general, el incremento de la dosis produce un aumento paralelo en la intensidad de la respuesta, hasta un determinado límite que es el efecto máximo. La respuesta aumenta hasta ese punto máximo, después de la cual el incremento de la dosis no va acompañado de un incremento de los efectos farmacológicos. El efecto máximo determina ante el aumento de la dosis el plateau o la meseta de la curva. En caso de aumentar la dosis después del plateau, pueden aparecer efectos tóxicos o la muerte sin aumentar la intensidad de los efectos farmacológicos. Inclinación. Significa el grado de incremento de la respuesta en relación al aumento de la dosis. Potencia. La potencia de la acción farmacológica está determinada por la cantidad de la droga expresada en gramos, miligramos o microgramos para la obtención del efecto deseado. Efectos máximos. Mediante el análisis de la curva dosis-respuesta, se determina también la dosis necesaria para la obtención de los efectos farmacológicos máximos. También este es un dato de utilidad para conocer la dosis que no debe sobrepasarse, ya que no irá acompañada de un incremento de los efectos farmacológicos deseados, pudiendo en cambio producir efectos tóxicos. Las curvas dosis-respuesta pueden ser de dos tipos: cualitativas o cuantales. Las curvas cuantales estudian los efectos de todo o nada, donde a partir de una primera dosis se producirá un efecto siempre de la misma magnitud sin relación al tamaño de la dosis, evaluándose en un grupo de poblaciones como efecto presente o ausente. Se demuestra así que las unidades estimuladas en el organismo responden con su máxima capacidad con el solo estímulo o simplemente no responden. Los resultados se expresan como porcentajes de la población. Curva dosis-respuesta gradual. Es una respuesta que se genera tras la exposición de un fármaco. Se llama gradual porque puede adoptar diferentes valores en la cuantificación. La curva dosis-respuesta gradual relaciona las dosis de un fármaco con el efecto producido a nivel celular o a nivel tejidos u órganos. Esta plantea que a una determinada dosis hay un aumento de magnitud de la respuesta y esta es continua. La curva tiene una forma hipérbole, lo que demuestra que a mayor concentración de la dosis aumenta la magnitud de la respuesta donde se evalúan. Potencia. Es la concentración del fármaco necesaria para que produzca una respuesta equivalente al 50% de la respuesta máxima. Eficacia. Capacidad del fármaco para producir una respuesta biológica al interactuar el fármaco con el receptor. Para poder ver cómo será el desempeño de un fármaco, debemos ver la unión que tendrá el fármaco con un receptor, y de esto se ocupa la afinidad que tendrá tanto el receptor como el fármaco. Existen distintas interacciones del complejo fármaco-receptor. Agonismo. Es un fármaco o compuesto con una estructura similar a alguna sustancia, con capacidad para unirse a los receptores de dicha sustancia e iniciar una respuesta. Las sustancias que son parcialmente eficaces se les conoce como agonistas o parciales. Antagonismo. Es la disminución o la anulación total de la acción de un fármaco a causa de otro. Hay dos tipos. Competitivo. Se da cuando una sustancia con estructura química similar a un fármaco se une con los receptores de aquella e impide la fijación de este. No competitivo. Se da cuando dos fármacos de estructura distinta se unen a receptores distintos e inducen efectos opuestos. Variabilidad. Es muy difícil obtener efectos idénticos, con las mismas dosis aún en un mismo paciente. La mayor o menor respuesta en curva dosis-respuesta se lleva a cabo en distintos tiempos, nos indica que el grado de variabilidad de la respuesta de la droga.
Una variabilidad en la respuesta nos indicará la dificultad para obtener efectos regulares y la peligrosidad de la droga. Bioequivalencia. Los estudios de bioequivalencia son ensayos clínicos cuyo objetivo es la demostración de la similitud en biodisponibilidad de dos formulaciones. En la mayoría de los casos, el diseño de los estudios de bioequivalencia es el ensayo cruzado con asignación aleatoria de dos secuencias de tratamiento con dos periodos y con administración de una dosis única en los fármacos. Los pacientes en el ensayo reciben dos formulaciones que se estudian, pero en diferente orden. Lo que se asigna aleatoriamente no es el fármaco, sino el orden en que reciben el tratamiento. Cada día de estudio se denomina periodo. En él se administra una única dosis de cada una de las formulaciones. Generalmente es en ayunas. Entre cada administración de fármaco existe un periodo de lavado de duración suficiente para permitir que se haya eliminado del organismo todo el medicamento y administrar una segunda dosis. En los ensayos de bioequivalencia se evalúa la similitud farmacocinética de ambos productos farmacéuticos. Susceptibilidad. Es el parámetro de utilidad para determinar la susceptibilidad del microorganismo en la MIC, definida como la concentración mínima de un antibiótico requerida para impedir el crecimiento de un inóculo en fase de crecimiento tras la incubación de una noche. Es importante remarcar que este dato se obtiene de una prueba in vitro y no necesariamente representa la concentración en la que el microorganismo se encuentra en el sitio de infección de un paciente. Para obtener el resultado exitoso debe existir una interacción específica entre el agente antimicrobiano y el microorganismo. En las concentraciones más adecuadas de esta interrelación de los conceptos anteriormente explicados se desprenden variables a considerar. Intercambiabilidad. Práctica médica que consiste en cambiar un medicamento por otro que se espera que obtenga el mismo efecto clínico en un determinado cuadro clínico y en cualquier paciente por iniciativa o con el consentimiento del médico que la prescribe. Relación estructura-actividad. La unión del fármaco receptor se puede llevar a cabo a través de uniones estables como el enlace covalente. Esta unión es muy difícil de romper, por lo que es irreversible. En cambio, las uniones inestables como el enlace iónico, puente de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals son débiles y se pueden romper fácilmente y por ende son reversibles. La unión fármaco-receptor depende de la estructura química del fármaco, es decir, la estructura química del fármaco define la afinidad de este sitio activo del receptor. En general, cuando los fármacos se unen a su respectivo receptor, pueden o no activarlos. Los fármacos que se unen al receptor por afinidad y además los activan, se les llaman agonistas. En cambio, a los fármacos que se unen al receptor por afinidad pero no lo activan se llaman antagonistas. Fármacos agonistas. Presentan afinidad y actividad intrínseca. Se dividen en agonista puro y parcial. Agonista puro. Presenta afinidad y actividad intrínseca máxima. Agonistas parciales. Muestran afinidad, pero su actividad intrínseca es menor a la de un agonista puro. Fármacos antagonistas. Presenta afinidad, pero no presenta actividad intrínseca.